Bienvenidos a La Ley del Montes y hoy nos acompaña el doctor Juan Manuel Galán, ex precandidato presidencial de la coalición Centro Esperanza, ex senador de la República y un destacado político colombiano. Doctor Galán, buenas noches. Bienvenidos a La Ley del Montes. Muchas gracias, Oscar. Un gusto estar acá en La Ley del Montes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la política ha estado bastante movida y usted ha sido protagonista, doctor Galán, de esa política de coyuntural de ahora. Y quiero empezar por allí. Exactamente, doctor Galán, ¿qué fue lo que pasó para que no se diera o qué fue lo que ocurrió en el encuentro suyo de su grupo político, el Nuevo Liberalismo, con el candidato Gustavo Petro, para que no se diera esa llegada de ustedes al pacto histórico? Bueno, antes de responderle, Oscar, el antecedente de esa decisión tuvo que ver con que nosotros tomamos una decisión de asumir una postura de partido y empezamos a manifestárselo a la Coalición de la Esperanza. El lunes festivo posterior a la primera vuelta hubo una reunión de la Coalición Centro Esperanza y expresamos que queríamos tener nuestra propia voz, entidad y nuestro propio proceso de acercamiento a la decisión que íbamos a tomar para segunda vuelta. Y fue el comunicado que salió en donde las fuerzas de la coalición quedaban en libertad. Iniciamos un proceso de consulta donde escuchamos a los militantes, a los excandidatos al Congreso, los dos representantes a la Cámara electos, que son Julia Miranda y Juan Sebastián Gómez, los dos concejales de Bogotá, los dos ediles, a los líderes históricos del nuevo liberalismo, al Consejo Nacional, y percibimos que había algunos que querían votar por Gustavo Petro y la gran mayoría quería inclinarse por apoyar a Rodolfo Hernández. Pero lo que dijimos fue, bueno, tengamos una conversación con ambos candidatos para escucharlos sobre 5 puntos que les vamos a llevar que nos parecen fundamentales. Un punto de cero hambre y controlar la inflación de los alimentos, un punto de la transformación de la justicia para combatir la impunidad y avanzar en la lucha anticorrupción, un punto sobre la seguridad energética del país, que debe proteger el medio ambiente y los ecosistemas sin poner en riesgo la seguridad energética y todo lo que tiene que ver con la política social, un punto relacionado con la política de género que sea transversal, un punto sobre formular una nueva política de drogas que convoque a la comunidad internacional para evolucionar sobre el prohibicionismo, que es la causa del fracaso que estamos experimentando. Y básicamente fueron esos los puntos que llevamos a consideración de ambos candidatos y encontramos realmente más empatía, más cercanía, no solamente con los puntos que presentamos, sino por la propuesta en sí misma, en el caso de Rodolfo Hernández, que es una propuesta de centro, porque a pesar de que Petro se empeña de pintarlo como uribista, porque él solo le sirve a Petro tener un uribista al frente, pues Rodolfo Hernández ha demostrado que logró captar la emoción de un electorado de centro que no fue captada con la coalición Centro Esperanza. Y en eso nosotros no tuvimos éxito como coalición de la Centro Esperanza. Él sí lo tuvo. Y realmente, pues para nosotros era importante poder abrir nuevos espacios de participación en Colombia políticos con nuestro proyecto, con la propuesta del nuevo liberalismo. Y vemos que Rodolfo Hernández con su presidencia abre un panorama distinto a esta polarización, a este pleito político entre extremos que nos tiene enclaustrados, que nos tiene entrampados para avanzar en transformaciones que el país necesita. Muy bien. Y doctor Galán, pero ¿qué fue lo que le dijo a ustedes el doctor Petro en lo que tiene que ver con su política petrolera, en lo que tiene que ver con la soberanía de hidrocarburos en Colombia, que a ustedes no les gustó? Pues hubo 2 cosas que a nosotros nos dejaron muy preocupados. La primera cosa que Gustavo Petro nos dijo es que sobre el punto de seguridad energética, de protección del medio ambiente, él afirmó que Colombia tenía la gran fortuna de ser vecina de la primera reserva mundial de petróleo probada, que es Venezuela, y que como teníamos la guerra en Ucrania, como Estados Unidos estaba en una política de aliviar las sanciones con Venezuela, porque necesita el petróleo de Venezuela para mantener el precio del petróleo internacional bajo y de esa manera hacer sostenible la coalición de países que le han puesto sanciones económicas a Rusia, pues que esa orientación de la política norteamericana iba a favorecer a Colombia porque iba a haber inversión en Venezuela, energética, petrolera, y Colombia se iba a conectar con un tubo con Venezuela y iba a poder traer todo ese petróleo que iba a salir de Venezuela sin necesidad de preocuparse por la industria nacional del petróleo ni por la exploración.
Eso nos deja muy preocupados porque nos deja dependiendo estratégicamente en energía de Venezuela, pero además tenemos que recordar que la política social, los subsidios que reciben los adultos mayores, las familias, las personas afectadas por la pandemia, viene de los recursos de la explotación de hidrocarburos. Entonces, ¿de dónde vamos a financiar también toda esa política social que el país ha venido financiando de esa manera? Eso nos preocupó. Y la segunda cosa es que nos dijo que iba a crear una comisión técnica entre la nación cuando él sea presidente y el distrito en cabeza de Claudia López para analizar el metro de Bogotá, porque según él, el metro contratado con el consorcio chino no tiene estudios. Y él siempre ha dicho que el metro de Bogotá tiene que ser subterráneo. Y como se contrató otro tipo de metro, pues lo que indica esto de crear una comisión técnica es ni más ni menos paralizar el metro de Bogotá, que es la obra de infraestructura más grande que tiene el país en este momento, es estratégica para una ciudad que está atrapada en la falta de movilidad y de transporte público. Bueno, pero hay una versión, doctor Galán, del candidato Petro, que dice que en esa reunión hubo de parte de ustedes 3 peticiones. Uno que tiene que ver con el tema económico, que habían unas deudas de la campaña que había que cubrirles al nuevo liberalismo, una posible cancillería suya, entiendo que es así, y la candidatura a la alcaldía de Bogotá de Carlos Fernando, su hermano. Esa versión, ¿qué asidero tiene? Esa versión es absolutamente falsa, es una calumnia, es una mentira. Nosotros jamás fuimos a hacerle ninguna petición a Petro, ni de puestos, ni de platas, ni de apoyos para una candidatura a la alcaldía de Carlos Fernando Galán en Bogotá. Tuvimos la misma conversación con Rodolfo Hernández, que giró alrededor de los 5 puntos que presentamos del programa de gobierno del nuevo liberalismo el 13 de marzo al Congreso y a la consulta presidencial, y en ningún momento se hablaron de otros temas. Estuvieron presentes en la conversación Andrés Talero, secretario general del partido, y Rubén Darío Ramírez, que es miembro del Consejo Nacional de acompañar a Gustavo Petro, cosa que todos pueden hacer a título personal, pero no a nombre del nuevo liberalismo, que es lo que ha venido pasando con algunas figuras que han decidido desde el nuevo liberalismo apoyar a Petro, pero que ante la reacción de Petro por no haberle dado el respaldo del partido y esa tentativa de asesinato moral que está buscando hacernos para desprestigiarnos, para golpearnos, porque el estilo de él es que el que no esté con él es su enemigo y hay que destrozarlo y hay que acabarlo porque hay que conquistar el poder como sea, a cuesta de lo que sea. Y ese todo vale es lo que entra en consonancia no solamente con esas calumnias y esas versiones mentirosas de la reunión que tuvimos, sino también entra en concordancia con los videos que el país ha conocido de las tácticas en la campaña de Gustavo Petro para destrozar opositores o personas que no piensan como él. Muy bien, hoy nos acompaña en la Ley del Montes el doctor Juan Manuel Galán. Estamos conversando de todo este escándalo político que tiene que ver con tantas cosas y con las campañas de Gustavo Petro y además porque el nuevo liberalismo está allí, ha sido mencionado en estas conversaciones. Estamos transmitiendo desde el Hotel Movis en Barranquilla. Después de este corte comercial y regresamos. Barranquilla, con Gres Caribe, crece en construcción y ahora con nuestro revolucionario producto Tolete Gran Formato. No necesita revestirse. Gres Caribe S.A. Tejas, adoquines, ladrillos, accesorios. Despachamos a toda la región Caribe. Gres Caribe S.A. Calidad insuperable. After Office. Todos los viernes puedes disfrutar de margaritas 2x1, tragos y cócteles, música en vivo, picadas y platos fuertes. Bar Iraca, ubicado en el Hotel Movish, calle 94, número 51B43. Para mayor información y reservas, puedes comunicarte al 331-9999 o al 313-583-7993. Seguimos en la Ley del Montes desde Hotel Movis conversando esta noche con el doctor Juan Manuel Galán. Doctor Galán, ya para redondear el tema de lo que ocurrió con el candidato Petro, ¿por qué cree que se presenta esa versión
del doctor Petro que usted aquí esta noche ha rectificado y ha aclarado de que jamás hubo ningún tipo de propuesta de parte de ustedes. ¿Por qué cree que ocurrió eso, doctor Galán? Porque esa es la actitud de él frente a quien está con él o no está con él. Si uno está con él, todos los seguidores de Gustavo Petro en redes lo ensalzan, lo alaban, lo invitan de todas las maneras a acompañar esa propuesta, pero cuando tomamos la decisión de no estar con él, inmediatamente nos graduaron como un enemigo que, como quedó revelado en los videos de las tácticas que utilizan, hay que destruir a punta de injurias, destruirlo, hacerle lo que llaman el asesinato de carácter, la destrucción moral, el desprestigio. Y esa es la actitud que han demostrado no solamente con nosotros, sino con cualquier, a decir que no los quiere apoyar o que no estén. Y pues ese talante es muy preocupante cuando lleguen al poder. Imagínense ese talante en el poder frente a los opositores, frente a los que los cuestionen, que los critiquen o les hagamos a convertirnos en enemigos todos. Y posible, revelan un talante autoritario, un talante antidemocrático. Bueno, doctor Galán, mire, yo llevo muchos años cubriendo información política, lo conozco a usted desde hace muchísimo tiempo, a su hermano, y de verdad que yo quiero hacer una confesión esta noche, una confesión pública. Yo jamás había asistido a una campaña presidencial tan horrorosa, tan asqueante, y de eso me quiero ocupar ahora con usted, doctor Galán, porque quiero que me cuente cuál es su lectura que hace de esos videos que están circulando en la campaña de Gustavo Petro, en el que se refieren a sus rivales, a sus adversarios. Si no es esa la estrategia, lo que tenemos que definir es irnos al ataque contra Alejandro Gaviria. Realmente esto refleja lo que estaba diciendo Oscar en la pregunta de lo sucia que ha sido esta campaña. Es decir, cuando uno se mete realmente, por ejemplo, con la hija que perdió Rodolfo Hernández por un secuestro del ELN, que la asesinaron y que fue desaparecida, y cuando Gustavo Petro utiliza esto como instrumento, argumento de campaña, pues revela la condición humana que tiene Gustavo Petro, en donde pues ha mentido sistemáticamente sobre su lugar de nacimiento, pero también sobre sus propuestas, que le ofrecen al país una cantidad de milagros y de transformaciones de la noche a la mañana que son irrealizables, incumplibles, y que van a generar mucha frustración cuando este señor, eventualmente, si llega al poder, pues decepcione a sus propios votantes, porque todo lo que prometió no va a poderse realizar. Entonces, lo que el país necesita, yo creo que es un gobierno como el de Rodolfo Hernández, que reúna, que establezca canales de diálogo, que nos saque de la polarización, porque con Gustavo Petro vamos a mantener vivo políticamente el uribismo, porque el uribismo va a revivir en una presidencia de Gustavo Petro. Y vamos a tener un escenario en el 2026 de nuevo confrontacional, polarizante entre extremos. Rodolfo Hernández rompe con ese esquema de polarización, con ese juego de los extremos, y le abre al país un panorama distinto, diferente en términos de democracia, en términos políticos, al cual nosotros decididamente le vamos a apostar. Bueno, y a propósito de eso que está contando usted, doctor Galán, ¿qué habría que hacer para ponerle control a esa situación? O sea, a esa manera como se está manejando la política actualmente en Colombia, a esa suciedad con la que se está haciendo la política en Colombia. Pues yo creo que aquí hay que construir acuerdos con un propósito de país que todos compartamos y en el que todos quepamos, que nos respetemos las posturas distintas, las maneras de pensar, que veamos eso como una riqueza. Es que la diversidad de pensamiento, la diversidad de ideas y de interpretaciones políticas en una sociedad democrática es una riqueza, es una gran fortaleza de una democracia. El unanimismo, el establecer un régimen autoritario, caprichoso, mesiánico, caudillista, es antidemocrático y afecta las garantías y las libertades democráticas. Por eso yo creo que tenemos que hacer un gran acuerdo político, de diálogo nacional, de diálogo social, que apunte a establecer puentes que nos permitan superar este pleito político que no permite
cristalizar y materializar las transformaciones que Colombia necesita. Muy bien, nos acompaña esta noche en la Ley del Montes el doctor Juan Manuel Galán. Estamos transmitiendo desde el Hotel Movis en Barranquilla. Después de este corte comercial les regresamos. Barranquilla, con Gres Caribe, crece en construcción y ahora con nuestro revolucionario producto Tolete Gran Formato. No necesita revestirse. Gres Caribe S.A. Tejas, adoquines, ladrillos, accesorios. Despachamos a toda la región Caribe. Gres Caribe S.A. Calidad insuperable. Seguimos en la Ley del Montes conversando esta noche con el doctor Juan Manuel Galán. Doctor Galán, le quiero preguntar ahora por la coalición Centro Esperanza, que de verdad fue un proyecto político en el que muchos colombianos pusieron su fe, su entusiasmo, su corazón, y al final las cosas no salieron bien. Pero a propósito de los videos que están circulando en la campaña de Gustavo Petro, allí se menciona a dos personajes protagonistas de esta coalición. El doctor Alejandro Gaviria, por una parte, y el doctor Sergio Fajardo, por otra. Hoy en día, el doctor Alejandro Gaviria está con Gustavo Petro y el doctor Sergio Fajardo decidió votar en blanco. ¿Qué fue lo que pasó realmente allí en la coalición, doctor Galán? Bueno, lo que pasó, a mi juicio, digamos en síntesis, Oscar, es que la coalición no supo emocionar con su propuesta. Tenía buenas propuestas, hicimos un gran esfuerzo de construir documentos sobre principios éticos, principios programáticos, pero no hicimos una competencia emocionante y en eso muchas veces en reuniones que sostuvimos en la coalición yo insistí en que teníamos que competir de manera distinta, no como han competido los extremos con agravios, con insultos, con violencia verbal en las redes sociales, sino con propuestas sobre los temas fundamentales en que el país está esperando soluciones. Yo, por ejemplo, defendí mucho, y usted lo sabe, desde hace años, la formulación de una nueva política de drogas, en donde miremos integralmente la estrategia que hemos seguido durante 50 años, que ha sido un fracaso por estar fundamentada en el prohibicionismo, que miráramos alternativas en relación no solamente a los cultivos ilícitos, sino a los precursores químicos, al lavado de activos, a buscar una coalición de países que se le mida a hacer un frente común para pedir una reformulación de la política de drogas a nivel multilateral y bilateral, sobre todo proponiendo reformas a las convenciones internacionales de Naciones Unidas en Viena del 61 y del 71, que son el marco de derecho internacional que rige la política de drogas y que hay que reformar. Entonces, todos estos temas han debido estar mucho más presentes en la agenda de la Coalición de la Esperanza, con debates en los medios de comunicación, con foros en las universidades, en la calle, con jóvenes, con mujeres, pero el esquema o el formato de comunicación y de estrategia política estuvo muy encasillado en repetir viejas recetas de ir juntos por todo el país en una actitud un poco de echarse flores mutuamente, pero no de competir, y estábamos compitiendo en una elección primaria. ¿Por qué la coalición no conectó? Bueno, pero doctor Galán, a propósito de esa competencia de la que usted está hablando, ya conocido los videos que están circulando, se ve a Roy Barreras, por ejemplo, promoviendo una ofensiva violenta, si se quiere, contra Alejandro Gaviria y también contra Sergio Fajardo. ¿Ustedes están preparados en la Coalición de la Esperanza para esa campaña sucia, para esa campaña negativa? La verdad no, Oscar. La verdad no. Nosotros nunca realmente nos imaginamos ese grado de amenaza que estábamos representando, ese grado de adversidad y de conflicto, porque el propio Roy Barreras al principio intentó ser parte de la coalición Centro Esperanza y tuvo una desaveniencia muy fuerte con Angélica Lozano y eso hizo que se fuera para el pacto histórico Roy Barreras, además con información privilegiada en las reuniones que participó de la coalición, que seguramente pues puso a disposición allá del pacto histórico en relación a cómo nos reuníamos, a cómo discutíamos, a cómo tomábamos las decisiones. Y pues lo que claramente se revela es que esta estrategia
o esto que se ha ido revelando poco a poco, por ejemplo, con las declaraciones de la senadora Zuleta, en donde hablaba de la Contraloría y de la Procuraduría y de los esfuerzos que les había tocado hacer para destruir a Sergio Fajardo y sacarlo del camino a punta de investigaciones, y que eso les había costado mucho trabajo. Pues este hecho de revelación de estos videos demuestra que esto no fue un hecho aislado de la senadora Zuleta hablándole a un grupo de gente. Esto fue objeto de una estrategia diseñada deliberadamente, sistemáticamente, para destruir el centro y destruirlo de la manera como fuera posible, a través de esa división también del Partido Verde, donde pues Carlos Ramón González, el director del Partido Verde, siempre estuvo con Gustavo Petro y tenía un pie en la coalición de la Centro Esperanza y otro pie en el pacto histórico. Mucho se nos criticó al nuevo liberalismo porque propusimos tener nuestras listas propias al Congreso y se nos acusó de división y de irnos por otro lado, pero fuimos los únicos con Jorge Enrique Robledo y Dignidad, su partido, que nos mantuvimos firmes hasta el final con Sergio Fajardo, honrando los acuerdos y honrando la palabra. Pero pues el país ya tiene, yo creo que unos elementos muy importantes, más allá de los debates, que creo que ese formato ya se agotó, de los debates políticos, y lo que realmente los ciudadanos deben conocer es la naturaleza de la condición humana de un candidato, de cómo actúa, de cómo toma decisiones, de cómo ha actuado en el pasado, que es el mejor indicador de cómo va a gobernar. Entonces queda clara y queda expuesta esta estrategia que tuvieron de destrucción sucia del centro político. Muy bien, y por último, doctor Galán, mirando las encuestas que dan una competencia muy estrecha entre los dos candidatos, ¿cuál es su pronóstico? ¿Qué cree usted que va a pasar el 19 de junio en la segunda vuelta presidencial? Pues todo lo que indican los sondeos de opinión, las encuestas de intención de votos, es que el resultado puede ser muy cerrado. Y por eso yo haría una invitación, a pesar de lo que estamos viviendo y conociendo de la campaña de Gustavo Petro, yo haría una invitación a ambos candidatos en contienda para que antes de las elecciones del próximo domingo 19 de junio hagan un acuerdo y se comprometan a respetar los resultados electorales, sean los que sean. Eso enviaría un mensaje de tranquilidad al país, enviaría un mensaje de confianza en la institucionalidad representada por la Registraduría Nacional del Estado Civil y evitaría cualquier escaramuza, cualquier disturbio, cualquier inconformidad por un resultado que se pueda dar y que sea cerrado, y que puede ser más riesgoso por lo que estamos demostrando, por lo que se está demostrando y se está conociendo, si es en contra de los intereses de Gustavo Petro. Muy bien, esta noche nos ha acompañado en la Ley del Montes el doctor Juan Manuel Galán. Hemos tenido una conversación muy clara, muy concreta sobre los asuntos coyunturales que está pasando en Colombia en este momento. Doctor Galán, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, Oscar. Un saludo a todos los seguidores de la Ley del Montes y a toda la gente en el Caribe colombiano, en Barranquilla y en el Atlántico. Y a todos ustedes, un abrazo.